Dios te bendiga, querido amigo. Te saludamos desde Amini, Azimor Oasis. En esta ocasión tenemos, gracias a Dios, a bien llevarte hasta tu hogar la lección para el sábado 28 de marzo, advertencia de Isaías a Ezequías. Con la voluntad de Dios hemos hecho un esfuerzo y vamos a poder meditar en su palabra, más en estos tiempos, donde el hombre va a encontrar plena felicidad solamente a los pies de Jesús. Gracias por tu sintonía. Antes de todo, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias porque eres infinitamente bueno con nosotros. Nos has dejado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener estrategias sanas para poder meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a despertar y poder almacenar las riquezas que nos vas a dar a través de esta lección. Permite que atesoremos en nuestros corazones y pongamos en obra, Señor. Bendice grandemente cada pregunta, cada meditación, Señor. Que tu palabra ingrese penetrante en nuestra vida y que de su interior, Señor, puedan hacer una obra magnífica y nosotros podamos ser fuentes de vida. Ayúdanos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Que la paz de nuestro Señor sea con todos y cada uno de vosotros. Sabemos de que usted está en casa, escuchando esta hermosa palabra que vamos a compartir el día de hoy. Y precisamente es una gran reflexión que nosotros haremos acerca de nuestras vidas. La lección que corresponde al día sábado 28 de marzo se titula Advertencia de Isaías a Ezequías. Ezequías, mis hermanos, era un hombre de fe y oración a Dios, pero que luego de tantos triunfos, de tantas victorias, ahora se ve enfrentado a la muerte. Ustedes recuerdan muy bien que la palabra de Dios nos dice en el libro de Job que nuestros días están contados en esta tierra. Bien, el rey Ezequías tenía que prepararse para descansar. El apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una reflexión que nosotros debemos hacer sobre nuestras vidas, mis queridos hermanos. Conforme nosotros vamos a ir estudiando esta bendita palabra, ustedes pueden ir comentando a través del YouTube. Por cada interrogante que se nos presente, ustedes, mis hermanos, van a ir escribiendo qué cosa es lo que ustedes están entendiendo de esta lectura. No olvidemos que en el video que nosotros vamos a interactuar conjuntamente con ustedes, tenemos hermanos de que aprenden más rápidos, otros de que aprenden más lentos, y otros hermanos que recién están comenzando a estudiar la palabra de Dios. En ese sentido, nosotros vamos a hacer lo más claro posible con la finalidad de que nuestros hermanos vayan también aprendiendo acerca de la Biblia, acerca de la ciencia de la cruz en la cual nos dice nuestro Señor. Muy bien. La primera interrogante dice: advertencia de Isaías a Ezequías. Hacia el año 721 antes de Cristo, ¿quién se convirtió en el gobernante en Judá? ¿Qué informa las Sagradas Escrituras acerca del reinado? Bien, antes de comenzar a dar respuesta a estas interrogantes, nosotros en las diapositivas que estamos presentando ante ustedes están viendo aquí algunas palabras, algunas frases o algunos versículos en su caso que van a estar con líneas de color amarillo o de color celeste. Y en cada cuadrito o en cada rectángulo, a su costado va a aparecer el número. Ese número significa que es una posible respuesta a la pregunta. Como ustedes tienen ya su lección de escuela sabático impresa en físico, ustedes tienen el libro
Vamos a ir juntos desarrollando este tema. Muy bien. La pregunta número 1 decía, hacia el año 721 a.C., ¿quién se convirtió en el gobernante en Judá? Esta interrogante, mis hermanos, es muy sencilla de encontrar. Si nos vamos al libro Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, nos dice lo siguiente: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Entonces, si nosotros queremos dar respuesta a la primera interrogante, sería, ¿quién fue el gobernante en Judá? ¿Quién se convirtió en gobernante en Judá? Nosotros diríamos que fue Ezequías. ¿Correcto? Muy bien. Luego se nos consulta qué informan las Sagradas Escrituras acerca de su reinado. Mire, el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El versículo 4 nos dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Acera era una diosa pagana. Entonces, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá se habían vuelto terriblemente idólatras, mis hermanos. Tenían ídolos por todos sitios. Tenían dioses demoníacos de Baal, a quien ellos adoraban también. Uno de ellos era Acera. ¿Ve? Entonces, miren, el rey Ezequías fue hijo de Acaz, y Acaz fue un rey idólatra. ¿Ve? Fue un rey desobediente a Jehová. Y no olvidemos que cada vez que el pueblo de Israel desobedecía a Dios, Dios lo castigaba, lo reprendía, porque el Señor no está de acuerdo con la desobediencia. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Viendo estos dos versículos, ¿cuál sería la respuesta a la interrogante que informan las Escrituras acerca de su reinado? Que fue un hombre, fue una persona, fue un rey que no le tembló la mano para destruir todos los ídolos que habían en la ciudad. El rey Ezequías era un rey que al momento de sentarse en el trono tenía 25 años, era muy jovencito. Lo que pasaba era de que este rey puso toda su esperanza en Dios. La palabra de Dios dice que ni antes ni después de él hubo otro hombre como el rey en Judá. Así que de allí nomás nosotros podemos deducir cuál era la fe que tenía el rey Ezequías. Todo dejaba en manos de Dios. Muy bien. Pregunta número 2. No olvidar que si tienen ya algunas opiniones, vayan escribiendo. Pongan en pausa el video y vayan escribiendo sus comentarios en el YouTube. No importa una palabra, 2 palabras, 3 palabras. Lo importante es que tú te vayas desarrollando en la palabra de Dios, que tú vayas comprendiendo cuál es la esencia de la palabra de Dios y cómo la aplicas en tu vida. La pregunta número 2 dice, y lleva por subtítulo, la enfermedad del rey y la oración ferviente. En el apogeo de su actividad en beneficio de Judá, ¿qué le sucedió a Ezequías? ¿Cuán ferviente le rogó al Señor? Acá podemos ver una imagen en la cual, ¿cierto?, se está conceptualizando de manera visual el rey Ezequías, que está muy mal de salud.
Pero vamos a ver el contexto de lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 38, capítulo 1, dice lo siguiente: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. ¿Y qué nos decía la interrogante número 1? ¿Qué le sucedió al rey Ezequías? ¿Qué le sucedió? Que enfermó de muerte. Miren, hermanos, un joven rey, exitoso, soltero, con riquezas, con poder, pero que adoraba a Dios, que tenía en Dios toda su esperanza y su confianza, estaba enfermo de muerte. ¿Qué nos dice la palabra de Dios para nosotros? Que nosotros no estamos exentos de enfermar, por supuesto que no. Los cristianos también estamos expuestos a las enfermedades de este mundo. Ya lo estamos viendo. El rey Ezequías enfermó de muerte. A ver, vamos a hacer un poco más dinámico esta respuesta o este contexto, este escenario para poder llegar a la respuesta. Sabemos que la respuesta es enfermó de muerte, correcto. Miren, quizás el rey Ezequías le salió una pequeña manchita, no lo sé, una manchita en la piel, que quizás pareció sin importancia al principio, pero que esta manchita comenzó a crecer hasta convertirse en una herida abierta. Definitivamente, como era el rey, los médicos no dudaron en tratarlo. Pero el tratamiento que le daban los médicos no fue efectivo, no daba su fruto, al contrario. Cada vez esta herida crecía y crecía. Yo me imagino a un rey, mis hermanos, que en la noche no podía dormir con el dolor. La palabra de Dios nos dice que el rey Ezequías tuvo una herida. No nos dice qué enfermedad tuvo el rey Ezequías, solamente dice que fue una herida, una llaga. Ahora, esta llaga, mis hermanos, le causaba tanto dolor al rey Ezequías que era insoportable. La herida seguía creciendo. Imagínese usted, el rey Ezequías, al momento de amanecer, ¿qué es lo que hacía primero? Ir corriendo, revisar su herida, a ver cómo estaba. Pero las noticias para él eran malas, porque esta herida seguía creciendo. Incluso el versículo 13 del capítulo 38 de nuestra Biblia dice: contaba yo hasta la mañana, como un león molido todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como un león que molió todos mis huesos. Así compara el rey Ezequías a esta enfermedad. Ahora bien, el rey Ezequías ya tenía 39 años cuando enfermó. Y mire usted que mientras el rey Ezequías estaba enfermo, él oraba, clamaba a nuestro Dios. Viene el profeta Isaías y pide audiencia a la casa real para conversar con el rey. Yo me imagino que fue un poco complicado para el profeta Isaías que lo dejen pasar. Los guardias, la seguridad que estaba acompañando al rey y que lo estaba protegiendo. Yo creo que haya sido fácil para el profeta Isaías llevar una noticia al rey que estaba al borde de la muerte. Ahora, cuando el rey decide dejarlo pasar al profeta Isaías, ¿qué se le cruza en su mente, en su pensamiento? ¿El profeta Isaías me traerá buenas noticias? Acuérdense que el profeta Isaías era su asesor del rey Ezequías, porque a través de él Jehová siempre le mandaba las buenas noticias. Pero ahora se enfrentaba a una situación muy distinta, ya no era de una noticia buena sobre el conflicto que te vamos a ayudar, no, ahora se trataba de la salud del rey. Entonces, ¿qué esperaba el rey Ezequías? Que el profeta Isaías le diera una muy buena noticia, pero vaya que cuando lo vio en su cara del profeta Isaías
a un hombre muy triste, una cara de preocupación, y la cara del profeta seguramente lo decía todo. El rey Ezequías se preocupa y dice, vaya, las noticias que me trae el profeta Isaías no son buenas. Pero el profeta Isaías tenía que dar la noticia. ¿Qué le dijo al rey Ezequías? Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás hoy y no vivirás. Es una terrible noticia, mis hermanos. Es como si tú llegas a saber de que una persona que tiene cáncer va al médico y le dice, ¿sabe qué, señora? Su familiar solo tiene 3 meses de vida porque su cáncer es terminal. Y más aún, si ese familiar es muy cercano y tú tienes que decírselo. ¿Cómo te sentirías antes de decirle, sabes qué, tú tienes cáncer y te quedan 3 meses de vida? Es algo terrorífico, ¿no es cierto? Más aún si no andas en los caminos del Señor. Entonces la palabra de Dios dice que Ezequías, como estaba postrado en su cama, lo que hizo fue volver su rostro a la pared. Miró a la pared y comenzó a orar. Comenzó a humillarse ante el Señor. Se arrepintió de sus pecados. Le rogó. Le dijo, Señor, yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Y qué he hecho? Lo que ha sido agradable delante de tus ojos. En otras palabras, estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que morir? Si yo siempre estoy contigo, yo hago tu voluntad. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ese lloro, mis hermanos, no fue un lloro hipócrita. Fue un lloro de verdad, un lloro de arrepentimiento, un lloro de que quizás nosotros, cuando sentimos esa aflicción, cuando tenemos un problema, también nosotros lloramos al Señor y le pedimos y le clamamos, porque en Él tenemos nuestra esperanza. En Dios hay esperanza, mis hermanos. No hay otro Dios en la cual nosotros podamos depositar nuestras esperanzas. Bien, nos decía la pregunta número 2, o la subpregunta en todo caso, ¿cuán ferviente le rogó al Señor? Le rogó, mis hermanos, al Señor hasta llorar, con gran lloro. Oró con bastante fervor al Señor. Muy bien. Pregunta número 3. La enfermedad del rey y la oración ferviente. Aquí viene la misericordia de Dios. Cada vez que nosotros tengamos un problema y oramos al Señor, le pedimos al Señor su ayuda, la pregunta dice, ¿cómo respondió el Señor a su súplica a través del profeta Isaías? El mismo libro del profeta Isaías en el capítulo 38, versículo 5 dice, Ve y di a Ezequías, Jehová tu Dios, de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Imaginemos el panorama de ese entonces. El rey Ezequías está orando en su cama, está postrado, está demacrado, está débil, está pálido, porque así nos hace la enfermedad, mis hermanos. Seguramente que habrá estado al borde de la anemia, porque este rey no creo que haya tenido ganas de comer. Ahora, si a nosotros nos dicen, tú tienes una enfermedad terminal, ¿qué es lo que hacemos? Nos pasamos día y noche pensando en la muerte. Muchas personas han muerto por el tema del estrés, porque cuando te dicen que te vas a morir, lo que te mata es el estrés, más no así la enfermedad, porque el estrés es lo que acelera el fin de la vida. El profeta Isaías ya estaba yendo a su casa, ya salía, ya le había dado la mala noticia al rey Ezequías. Pero de pronto le dice Dios, Isaías, espérate un ratito. Ve y di a Ezequías que he escuchado su oración y lo he visto llorar.
Por lo tanto, como él se ha arrepentido, él se ha humillado ante mí, yo le doy 15 años más de vida. El profeta Isaías, mis hermanos, nuevamente pide audiencia para conversar con el rey. El rey seguramente que hubiera dicho, bueno, ¿y ahora qué se le ofrece al profeta Isaías? Ya me dijo que me voy a morir y que me prepare. ¿Y ahora qué me va a decir? Quizás el rey Ezequías ya no tenía mucha confianza en Isaías. Pero como estaba muy enfermo, para él era solo una noticia más. Pero él insistía en orar al Señor. Él no dejaba de orar. Y cuando Isaías le da esta noticia, ya Isaías seguramente que ya no fue triste esta vez. El profeta Isaías ya iba con un hermoso semblante, alegre, contento, a comparación de la primera vez que iba triste y preocupado. Entonces el profeta le dice, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Ese es el mensaje de Jehová. ¿Qué sintieras tú, mi querido hermano, si alguien te dice, mira, tú vas a sanar y vas a vivir por muchos años? Algunos cuando tienen un accidente quedan graves y luego se recuperan. ¿Qué es lo que dicen? He nacido de nuevo. Dios me ha dado una segunda oportunidad. ¿No es cierto? Entonces, el rey Ezequías debe haber sentido lo mismo. Recibir esta buena noticia de parte de Dios, una gran señal para él, porque tenía que ordenar la casa. El rey ya tenía 39 años y era soltero. Entonces tenía que ver el tema de la descendencia. ¿Quién lo iba a suceder en el trono si es que él moría? Si tenía 15 años, tenía la posibilidad de buscar esposa y de tener hijos, cosa que así lo hizo. Muy bien, entonces la respuesta a la pregunta, ¿cómo respondió el Señor a su súplica a través del profeta Isaías? Respondió, mis hermanos, con una tremenda noticia. Añadió 15 años más de vida al rey Ezequías. ¿Correcto? Pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Como resultado de la curación milagrosa del rey y la señal dada por el Señor, ¿quién visitó a Ezequías? ¿Y qué le mostró a estos visitantes extranjeros? Aquí vemos en la imagen que el rey Ezequías pues le está mostrando todos sus tesoros, ¿no? El rey recuperado. El rey ya tenía 15 años más de vida que le había dado el Señor. Así que estaba feliz. Pero vamos a ver qué sucedió. Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. ¿Quién visitó a Ezequías? Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Él fue el que visitó al rey Ezequías. ¿Por qué lo visitó? Porque supo que había estado enfermo y que estaba al borde de la muerte, ¿no? Entonces fueron a visitarlo, pensando que todavía seguía a punto de morir. Su pregunta número 2. ¿Qué le mostró a estos visitantes extranjeros? Ya lo dijimos, esta imagen lo dice todo, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, todo, mis hermanos. Pero aquí hay algo muy importante que nosotros debemos darnos cuenta. Miren, cuando el profeta Isaías le dice, ¿sabes qué? Vas a vivir 15 años, también le da el remedio de curación. ¿Saben cuál es el remedio? Vamos a recurrir a la Biblia, al versículo número 21. Isaías dijo, tomen masa de higos y póngala en la llaga y sanará. Ese fue el remedio, mis hermanos, que curó al rey Ezequías. Ahora, en la pregunta 5, perdón, estamos en la pregunta 4, ¿sí? En la pregunta 4 dice, Ezequías les mostró todo el tesoro que tenía en la casa real.
y en sus dominios. Pero ¿por qué le mostró Ezequías todo lo que tenía? Aquí pensemos un poquito. ¿Por qué creen ustedes que Ezequías le mostró todo lo que tenía en su casa? A ver, si usted está enfermo, pero luego de la recuperación usted se siente contento y feliz, usted habrá comprado por ahí algunas cositas de valor. Tendrá pues un televisor, qué sé yo, unas joyas. Y alguien de los vecinos llega a visitarlo. ¿Por qué usted le mostraría sus joyas a ese vecino? La palabra de Dios dice que Ezequías le mostró todos los tesoros, todo lo que tenía, el pueblo se lo mostró. Aquí hay una cosa bien importante, miren mis hermanos. Cuando nosotros somos atendidos por Dios con algún pedido que queremos, Él nos ayuda. Pero ¿qué nos manda la palabra de Dios? La palabra de Dios nos manda testificar. Ahora, si Merodach, hijo de Baladán, rey de Babilonia, había visitado a Ezequías, era la mejor oportunidad que tenía el rey Ezequías. ¿Para qué? Para poder testificar lo que Dios había hecho por él. Y esto, mis hermanos, es como si una prueba le hubiera puesto el Señor. Bueno, ya te sané, ahora pues, testifica de mí, háblale a los demás de que yo soy el único Dios. Cosa que no hizo el rey Ezequías. El rey Ezequías se llenó de orgullo y comenzó a mostrar lo que tenía. En el texto de la lección de la escuela sabática dice: cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida, cuando había desaparecido toda otra esperanza. El rey Ezequías ya no tenía esperanza, mis hermanos. Al rey Ezequías se le estaba acabando el tiempo, pero Dios le alargó la vida. Y como Dios le alargó la vida, él tenía que pregonarle a todo el mundo lo que Dios había hecho por él. Y eso es lo que nosotros los cristianos debemos hacer. Si Dios hace algo por nosotros, pregonarlo a todo el mundo, para que nuestros hermanos, nuestros amigos que aún no están en el Señor, vengan también a Él y lo busquen. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la subpregunta 2? ¿Qué les mostró a estos visitantes extranjeros? Ya lo estamos viendo en la foto, ¿no es cierto? En la imagen. Todos sus tesoros. Pregunta número 5. El subtítulo dice: orgullo humano. Después que los extranjeros se fueron, ¿a qué vino el profeta Isaías y qué le preguntó al rey? ¿Qué dicen las escrituras sobre la razón y los resultados de esta experiencia? Ya lo dijimos, ¿verdad? Que el rey Ezequías debía dar testimonio de su enfermedad. Ahora, luego de que se fueron ya estos invitados, ya se fueron con los ojos llenos de codicia, porque dijeron: uy, el rey Ezequías tiene bastantes tesoros, oro, plata, etc. Ya se fueron con esa mentalidad. ¿Ve? Dice el versículo 3 de Isaías 39, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías le dijo: bueno, vienen de tierra muy lejana, han venido a mí, han venido de Babilonia. Él estaba contento, él estaba feliz, pero pensaba que había hecho lo correcto. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Vea usted pues, mostró todo, hasta el tesoro más pequeño. Pero, ¿qué cosa era o qué significaba la visita del rey babilonio? Miren ustedes acá la pantallita y observen de que está resaltado, ¿no es cierto? Segunda de Crónicas, capítulo 21. Dice: Dios lo dejó para probarle. Ajá. Entonces, estos visitantes habían venido porque era una prueba que Dios le estaba poniendo al rey Ezequías. Cuando Dios le dice: te añadiré 15 años de vida, también le dijo: te voy a probar la fidelidad, voy a probar tu fe. Cuán capaz eres de obedecerme y de dar testimonio de mí. Dios lo dejó para probarle. ¿Y qué dice el versículo 25?
Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Dios quería que Ezequías diera testimonio, hablara, le dijera a estos visitantes qué cosa había hecho Dios con él. Pero usted sabe, mis hermanos, que el orgullo está presente. Y el ser humano, cuando se llena de orgullo, es un poco difícil convencerlo de que tiene que volver a lo que era antes. Dios probó su fe. Eso fue lo que pasó. Dando respuesta a su pregunta número 2, ¿qué dicen las Escrituras sobre la razón y los resultados de esta experiencia? Como Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, no dio prueba de su fe, no dio testimonio, Dios se molestó con él. Dios se molestó con el pueblo de Judá y Jerusalén. La ira estaba contra estos dos pueblos. Esa visita de los babilonios a Ezequías estaba destinada, mis hermanos, para probar la fe de Ezequías, una vez más. Pero Ezequías no respondió. Entonces, aquí nosotros debemos hacer lo siguiente. Cuando nosotros tengamos un problema, le pedimos al Señor y Él nos ayuda, nosotros tenemos que predicar su palabra, hablar del Señor a cualquiera que nos llegue a visitar. Siguiente pregunta. ¿Debido a qué Ezequías no glorificó a Dios? Estamos en la pregunta número 6. ¿Por qué Ezequías no glorificó a Dios? ¿Qué se profetizó como resultado de la avaricia despertada en los corazones y la mente de los visitantes? Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué le dijo Jehová a través de Isaías? Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Iban a ser esclavos del pueblo de Babilonia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Ezequías había pecado gravemente contra Dios y la ira llegó contra Judá y contra Jerusalén. Recordemos que al principio nosotros habíamos dicho de que cada vez que el pueblo de Dios se rebelaba contra él, era castigado duramente y servían como esclavos a otras naciones. Entonces aquí estaba el castigo de Dios. Mis hermanos, nosotros debemos siempre tomar en cuenta estas historias que la Biblia nos regala, porque son enseñanzas. ¿Para qué nos sirven? Para que nosotros no caigamos en estos errores. ¿Nosotros debemos ser sinceros con Dios? Claro que sí, debemos ser sinceros con Dios. ¿Debemos orar constantemente? Debemos orar siempre. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Pregunta número 7. Dice, semilla de desastre para el futuro. ¿Cómo recibió Ezequías este mensaje? Aunque Dios demoró el cumplimiento de la profecía, ¿qué le sucedió a Judá? Y la tercera interrogante dice, ¿qué tuvieron que aprender las personas a través de pruebas severas y cómo se aplica la experiencia a la iglesia de Dios? ¿Cómo recibió Ezequías esta noticia? Bueno, Ezequías dijo, la noticia es buena y a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Y eso fue lo que sucedió porque Dios había dicho a Ezequías que iban a ser esclavos de Babilonia. Pero ese castigo no iba a ser mientras Ezequías estuviera vivo. Eso sí. Por eso que Ezequías dice, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Qué más nos pregunta? Aunque Dios demoró el cumplimiento de la profecía, ¿qué le sucedió a Judá? Mientras la profecía se cumplía, la profecía del profeta Isaías se cumplía, vinieron pues todos los babilonios y sacó todo lo que había en la casa real, en la casa de Jehová. ¿Qué sucedió con estos tesoros? Los hicieron pedacitos, los quebraron.
quebraron los utensilios, quebraron los caldeos, las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, el mar de bronce, se llevaron los calderos, hicieron un saqueo tremendo, no dejaron pero ni siquiera los cucharones. Todo, mis hermanos, todo se llevaron. ¿Y a causa de qué fue? De la desobediencia, del orgullo del rey Ezequías. El texto dice, su fe iba a ser probada severamente e iba a aprender que únicamente si ponía toda su confianza en Jehová, podía esperar triunfar sobre las potestades de las tinieblas. ¿Qué lección para nosotros? Nosotros tenemos que mantenernos firmes con Jehová, que tenemos que resistir a las pruebas. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. El hecho de que Dios nos ayude a solucionar un problema, eso no significa de que, como ya solucioné el problema, gracias a Dios, me voy a ir a la cantina a tomar, a buscar a los amigos. No, o los voy a invitar a mi casa para brindar, como se dice. Brindemos porque tengo una nueva oportunidad de vida. Eso no es así, mis hermanos. Nosotros debemos de testificar ante Dios y tenemos que seguir adelante con Él, diciendo y pregonando todas las maravillas que Dios hace con nosotros. Bien, a manera de conclusión de la lección que corresponde a este sábado. Ezequías enfermó a los 39 años de una enfermedad terminal, ¿no es cierto? Viene el profeta Isaías y le dice, ¿sabes qué? Dice Jehová que te vas a morir, así que ordena tu casa. Hoy, mis hermanos, puede ser nuestro último día de vida. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Cada uno de nosotros tiene un reloj biológico en nuestro interior, y ese reloj no deja de avanzar, y en cualquier momento nosotros nos vamos a morir. Pero para morir nosotros tenemos que estar preparados también. Tenemos que estar a cuenta con el Señor. El hecho de que diga acá el profeta Isaías, el rey Ezequías, ordena tu casa, no significa que vas a ordenar tu casa, la vas a barrer porque hace un año que no la limpias. Vas a cambiar los muebles, vas a limpiar la refrigeradora, vas a cambiar los cuadros. No. Te dice que te pongas a cuentas con Dios. Te dice cómo estás con tus enemigos. ¿Odias o no odias? ¿Eres idólatra o no eres idólatra? ¿Eres borracho o no eres borracho? Eso es lo que te dice el Señor. Conviértete a mí, ven hacia mí, para que estés en paz. Arregla tus cosas con tus hijos, con tus vecinos. Eso es lo que significa ordena la casa. Entonces, cuando el profeta Isaías le dice a Ezequías que se va a morir, el rey Ezequías hace una gran oración al Señor y lloró, con gran lloro. Se humilló, se arrepintió de todos sus pecados, mis hermanos. Pidió perdón a Dios. Y cuando tú te arrepientes de corazón y con fe le pides a Dios, el Señor escucha tu oración. Por eso que Jehová dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Pueda que esta experiencia sea algo similar que te esté pasando a ti. Y si así fuera, es el momento para que tú puedas arrepentirte de tus pecados y andes en los caminos del Señor. Entonces, como el rey Ezequías ya le habían añadido los años, ya estaba sano, fue puesto a prueba. No te olvides, una vez de que el Señor te ayuda, tú primero le pides al Señor. El Señor te ayuda y el Señor te pone a prueba para ver cuán fiel eres con Él, para ver si eres recíproco con Él. Algo puede estar pasando con nosotros también. Ya les decía en la pregunta anterior, nosotros podemos tener una experiencia maravillosa con Dios, pero que no la cuento, no la divulgo. Entonces, en vez de divulgarlo, me llega el orgullo. No, que yo soy fuerte, yo mismo me sané. Gracias a fulano de tal, yo sané. O gracias al médico tal, yo pude sanar. En vez de decir gracias a Dios que yo sané, el Señor me ha sanado. ¿Qué le pasó a este rey?
no correspondió al bien que Dios había hecho con él. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué le dijo al rey Ezequías? He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia. ¿Y fue llevado a Babilonia para qué? ¿Para vivir una vida feliz? No, fue llevado como esclavo, para servir a los babilonios. Para eso fue, mis hermanos. Ahora yo te pregunto, y contéstate a ti mismo, no me contestes a mí, ni los escribas en los comentarios de YouTube. Solo pregúntate a ti, ¿y tú ya ordenaste tu casa? Si sigues pensando de que la vida te pertenece, déjame decirte, mi querido hermano, de que el Señor pronto viene y no vas a tener nada, nada de bueno que le puedas contar al Señor. Lo que yo te aconsejo ahora es que vengas al Señor, que te arrepientas de tus pecados. Te doy una receta. Ora, mi querido hermano, ora como lo hizo el rey Ezequías. Ora y llora, clama, humíllate ante Dios. No lo hagas delante de la gente. Ve a tu cuarto, solito. Apaga todo lo que te moleste. Apaga celulares, apaga Facebook, apaga televisor, apaga radio, apaga todo. Concéntrate en oración a Dios. Ora, arrepiéntete al Señor. Dile, Señor, perdóname porque he pecado ante ti. Prométele al Señor que vas a cambiar. Pídele, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a cumplir tus mandamientos. Humíllate ante el Señor. Dile, Señor, perdóname porque soy malo, soy egoísta, soy orgulloso, pero quiero que me ayudes. Luego, mi querido hermano, lee la Biblia. Genérate el hábito de leer la Biblia. Un versículo primero, luego 2, luego 3. Y punto por punto analízala. No leas la Biblia como si fuera cualquier libro, porque la Biblia, mis hermanos, así como tú le consultas, ella te responde. Hay respuesta para todos, mis queridos hermanos. Dios tiene muchas promesas para todos nosotros. Y luego, mi querido amigo y hermano, testifica lo que Dios hace por ti. No lo guardes, no lo ocultes. Ve y cuéntaselo a los vecinos para que ellos también entren en comunión con Dios, para que ellos también hagan lo mismo. Por eso dice la palabra de Dios que tú tienes que ser luz para los demás. El cristiano tiene que ser luz para los demás. Nosotros tenemos que ser luz para los demás. Hermanos, en esta crisis que estamos atravesando nosotros, tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor. Luego de esta alabanza que nos van a interpretar nuestros hermanos, vamos a orar. Yo quiero orar contigo. Amén. Amén. Soldado a casa regresó, un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más obras que le curan. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento hoy tiene que comer, y un rico dio a los pobres su fortuna.
este tema. Bendito Padre, gracias Señor, porque has podido llegar hacia nosotros con tu palabra. Señor, ayúdanos a persistir en este mundo, levantando en alto la bandera, la verdad sagrada, Señor, que nos dejaste. Ayúdanos a prepararnos como guerreros, Señor. Señor, en estos tiempos tan difíciles, donde el pánico cunde por doquier, nosotros como pueblos de Dios estamos llamados, Señor, a brindar paz y esperanza a este mundo, Señor, que por su desobediencia, Señor, acarrea las consecuencias del pecado. Pero ayúdanos a mantener un carácter firme y la antorcha de la verdad en alto. Hágase tu voluntad en nosotros, a todos los amigos que han tenido a bien, Señor, escuchar tu palabra. Bendice su hogar, bendice su trabajo, Señor, bendice su familia. Si hay un enfermo en medio de ellos, tú seas, Señor, quien pueda restaurar sus vidas. No nos abandones, Señor. Permite que sigamos instruyéndonos, aprendiendo más de ti y encontrar plenamente, Señor, descanso y seguridad bajo tu refugio. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.